Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Continuamos con el estudio de las parábolas que ha sido fascinante y edificante para mí. Las parábolas de Jesús tenían un propósito doble: esconder la verdad de la gente satisfecha de sí misma que se consideraban especiales para aprender de él, y revelar la verdad a las almas hambrientas con la fe semejante a la de un niño, con hambre y sed de justicia. Jesús le dio gracias a su Padre por ambos resultados. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11, del 25 al 26. Las parábolas de Jesús hablan sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primera de Corintios 2, del 7 al 8. Para este estudio de las parábolas he realizado una revisión sistémica sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Comparto con ustedes mis apuntes del estudio bíblico de estas parábolas y la manera en que la palabra me confronta en primera instancia a mí, espero que también a ustedes para nuestra transformación espiritual. Gloria a Dios. Hacia el final del Evangelio de Mateo, antes de la descripción del arresto y crucifixión de Jesús, Mateo lleva su narración del ministerio de enseñanza de Jesús a su fin con el discurso del Monte de los Olivos. Aquí Jesús, sentado en la cima del Monte de los Olivos, habla en privado a sus discípulos más cercanos acerca de su segunda venida, respondiendo a sus preguntas acerca de qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. No obstante, Jesús niega la posibilidad de tal conocimiento, así lo vemos en Mateo 24:36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. En Mateo 24:42 vemos: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 24:42. ¿Cuál entonces es el asunto principal de estos mensajes? La respuesta es simple: es una exhortación extendida de Cristo a sus discípulos, exhortándolos a ser fieles hasta que Él vuelva. En lugar de responder a la pregunta sobre el momento de su retorno, les dice tres parábolas que cubren todas las posibilidades. Una historia de dos siervos, que estudiaremos hoy, la parábola de las vírgenes prudentes y necias, y le sigue la tercera y última parábola de esta cadena de enseñanzas, la parábola de los talentos. Y las respectivas lecciones de estas tres parábolas están entrelazadas a propósito, para darnos una comprensión completa de lo que significa ser fiel mientras esperamos el retorno de Cristo. La parábola de los dos siervos elogia la virtud del expectante velar por el retorno de Cristo. La parábola de las vírgenes es una lección sobre la paciente espera por Él. La parábola de los talentos es un recordatorio de que debemos seguir trabajando diligentemente mientras le esperamos. Y estas parábolas las estudiaremos en los próximos podcasts. Y hoy vamos a profundizar en la parábola de los dos siervos. Mateo 24, del 44 al 51. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La primera de este trío es una historia que contrasta a dos servidores, uno que es fiel y prudente y el otro es malo. El contraste entre los dos servidores es extremo. El siervo fiel y prudente entiende que la ausencia del Señor en realidad aumentaba la carga de responsabilidad sobre él. Tenía que trabajar más duro y ser más consciente que nunca, porque sabía que al final tendría que rendir cuentas, ya sea que el Señor regresara temprano o tarde. Este siervo fiel quería encontrarse cumpliendo con paciencia sus deberes, pero el siervo malo vio la ausencia del maestro como una oportunidad para irse de fiesta. Él se quitó toda restricción y eludió cualquier responsabilidad. Hizo todo lo que su corazón malvado le inclinaba a hacer, porque no había nadie para verlo y no tenía sentido de responsabilidad. Cuando el Señor vuelve de repente, el siervo fiel es recompensado más allá de cualquier expectativa. Es inmediatamente promovido a la posición más alta de autoridad y honor. Se le da privilegios que reflejan las prerrogativas del propio Señor. Este es un cuadro de la recompensa eterna de todos los cristianos fieles. Ellos reinarán con Cristo en el reino. Así lo vemos en 2 de Timoteo 2:12. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. También en la palabra de Dios, en Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. Sin embargo, el siervo malo representa un incrédulo que se engaña a sí mismo, que se ha identificado con la iglesia y se hace pasar como un servidor del maestro. En realidad no ama al Señor ni espera su retorno. De hecho, no parece creer en absoluto que el maestro volverá, o al menos no en un corto plazo. Dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, tal y como dice Mateo 24:48. Su falta de fe ocasiona su mal comportamiento, su comportamiento insensato. Pero recordemos que hay una advertencia contra la insensatez en la palabra de Dios en Proverbios 6, del 9 al 11. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Cuando el Señor vuelva de pronto, el siervo malo no será expuesto al instante por lo que es. Su castigo es tan severo como la recompensa del primer siervo fue misericordiosa. Lo castigará duramente. Su final es estar con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tal lenguaje, por supuesto, denota el infierno, por lo que sabemos que este hombre era un incrédulo. La palabra de Dios en Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto demuestra lo grave que es el pecado de burlarse de la promesa del retorno de Cristo, tal y como se ve también en la palabra de Dios en 2 de Pedro 3, del 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. La misma gracia que nos salva nos enseña que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo. Así como dice la palabra de Dios en Tito 2, del 12 al 13, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También en el libro de Apocalipsis, Cristo dice repetidamente, sobre todo en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es la lección que se resalta en esta parábola. El retorno de Cristo es inminente. Esto significa que podía suceder en cualquier momento. El Señor está cerca, Filipenses 4:5. La venida del Señor se acerca. El juez está delante de la puerta. Santiago 5, del 8 al 9. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Es un llamado a renunciar a las riñas y discusiones innecesarias y a las rencillas personales en estos tiempos de crisis. Estas nos desvían del camino. Es una invitación a buscar la paz de Cristo para poder vivir en amor con los demás. También es una invitación a renunciar a la rebelión para someternos a Dios y rechazar toda insinuación del enemigo. Nada se interpone en el camino del retorno inmediato de nuestro Señor. Y se nos enseña en varias ocasiones en las Escrituras que debemos estar listos, expectantes, ocupados, obedientes, leales, preparados, como el siervo fiel y prudente en esta parábola, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. El desafío que nos hace Jesús es que de manera constante y con anhelo estemos esperándolo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es doble: prepararnos para su venida y que además actuemos. Quiere decir que nos preparemos y actuemos hasta su regreso, de manera tal que el reino de Dios se preserve y se extienda sobre la faz de la tierra. Estemos ocupados entonces en los negocios del Padre. Vivamos a expectativa del retorno. Despojémonos de toda ociosa especulación a estar fijando fechas de regreso. Preparémonos y actuemos. Sabemos lo que cuesta seguir a Jesús. Y en Lucas 9:62 Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Doy gracias a Dios porque hemos tenido las manos en el arado en este tiempo de pandemia y de crisis. Servir a Jesús demanda completa dedicación. El no apto para el reino significa que tener un discipulado a medias ocasiona que Dios no pueda utilizarnos de manera óptima. La lealtad a Cristo tiene que tener precedencia sobre todas las demás lealtades. Gloria a Dios. Ustedes que me escuchan, ¿están listos? ¿Están preparados y actuando? Y yo te hago hoy la cordial invitación, como siempre, de que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues lo que necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de tu primer amor y encuentro con Jesús. Y te invito a que hagas conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios: y al que a mí viene no le rechazo. Juan 6:37. También dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te digo que seas capaz de entregarle tu mente
y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Sería todo por hoy. Bendiciones de lo alto. Hola, bienvenidos a La Inteligencia Espiritual. Continuamos con el estudio de las parábolas, que ha sido fascinante y edificante para mí. Las parábolas de Jesús tenían un propósito doble: esconder la verdad de la gente satisfecha de sí misma, que se consideraban especiales para aprender de él, y revelar la verdad a las almas hambrientas, con la fe semejante a la de un niño, con hambre y sed de justicia. Jesús